lo que comenzó como una inversión emocionante terminó convirtiéndose en una prisión silenciosa. Hoy te cuento la verdad que nadie te dice sobre la adicción a las criptomonedas. Y sí, uno de los vídeos que más ganas tenía de compartir es un vídeo que he estado trabajando desde hace bastante tiempo, pero me sentía en la obligación de hacerlo porque con estos 7 años en el mercado cripto he conocido ya muchas personas, normalmente no muy cercanas a mí, que han pasado por esta situación, pero desde hace unos meses me enteré de un caso que fue muy cercano a mí, que me impactó y que realmente me sentí con esa necesidad de dar visibilidad a esta situación, a este tipo de adicción, para intentar ayudar, para visibilizar a todas esas personas que han pasado por esta situación que no es muy agradable y sobre todo para intentar ayudarles y que puedan reenfocar lo que sería esta adicción a una inversión normal, con conocimiento, con aprendizajes y con experiencia. Entonces hablaremos de la oscura adicción a las criptomonedas. El disclaimer de este vídeo es que esto es una opinión personal, no soy psicólogo, no tengo ninguna titulación para poder ayudar a personas, pero esto es mi opinión y este es el vídeo que yo me haría a mí para intentar abrir los ojos. Entonces, ¿por qué hago este vídeo? Me enteré de un conocido que tuvo esta adicción y con este vídeo quiero dar visibilidad a la situación. Es un tema delicado, pero lo intentaré tratar de la mejor forma posible. Entonces vayamos a por este caso de mi amigo porque creo que es una cosa que os puede pasar a muchos de vosotros si no cuidáis de lo que estáis haciendo a la hora de invertir, si lo hacéis simplemente por puro gambling. Trabajaba y ganaba 1.600 euros al mes, no tenía buenos hábitos, no pasaba su mejor momento con su pareja, empezó a invertir por un amigo que le recomendó a un youtuber. Al principio empezó a ganar, pero rápidamente perdió lo que había ganado. Esto le generó estrés y para recuperar metió más dinero. Es decir, él metió dinero, ganó un poco, perdió el poco que había ganado y perdió todo el dinero o prácticamente todo el dinero. Por eso quiso recuperar y meter más dinero. A todo esto no se lo dijo a su pareja que estaba perdiendo dinero. Perdió ese dinero y poco a poco fue empeorando. Pero siguió invirtiendo, por si algún día lograba recuperar lo perdido. Tras unos meses, lo dejó y tardó otros varios meses en contárselo a su entorno pareja. Su pareja le acabó dejando y perdió todos sus ahorros y entró en peores hábitos. Postdata, solo compró meme coins. Esto creo que es el perfil de la gran mayoría de personas que entran al mercado cripto. No he entrado más en detalles de mi amigo para mantener un poco pues lo que sería su privacidad, pero realmente es un poco el modus operandi de la mayoría de personas que empiezan el mercado cripto, la de entrar por necesidad y no para tomárselo como una carrera universitaria o una nueva habilidad o un nuevo aprendizaje, una nueva experiencia. Entran porque tienen una necesidad y entran con el pie equivocado, porque no entran a lo mejor con los mejores creadores de contenido, con las mejores fuentes de información, sino que entran por puro FOMO porque saben que se puede ganar mucho dinero y no son conscientes de los riesgos que conllevan invertir en un mercado tan volátil y más si encima le sumas las meme coins y más si le sumas que algunos de ellos lo hacen con apalancamiento y haciendo trading. Y esto al final es la suma de las peores decisiones que podría tener una persona que está empezando en el mercado cripto. Entonces, dicho esto con este contexto, si te has sentido identificado de alguna forma, te invito a que sigas viendo el vídeo. Entonces, en este vídeo me encantaría saber si alguien más ha pasado por una experiencia similar. ¿Cómo manejas tú las emociones al invertir? Déjamelo en los comentarios. Quiero que este vídeo sirva para que la gente pueda ayudarse en los comentarios. Voy a estar participando de forma bastante activa, pese a que el vídeo lleve tiempo subido, porque creo que es un vídeo que puede ayudar a muchas personas a abrir los ojos y sobre todo intentar normalizar esta adicción y tratarla de la mejor forma posible. No sé si hay psicólogos que están tratando estos casos, pero bajo mi punto de vista no es invertir en criptomonedas, sino que esto se acaba convirtiendo en un tipo de adicción bastante serio y que hay poca información en internet. Entonces, de esta forma podremos ayudarnos unos a los otros con los comentarios. O sea, es la única finalidad de este vídeo, abrir los ojos y poder ayudar y dar visibilidad a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué lo haremos en este vídeo exactamente, Marc? Pues de los daños colaterales
a nivel psicológicos que pueden afectar a la hora de invertir en criptos. Todo esto viene en base a mi experiencia. Como he dicho, no soy un psicólogo y tampoco soy experto o quiero ir de experto a nivel de psicología. Simplemente hablo bajo mi experiencia, sobre mi trayectoria, sobre lo que he visto en amigos míos, en conocidos míos que me han escrito desesperadamente por las situaciones extremas que han vivido, de perder todo su dinero, de acabar mal con sus parejas, de acabar mal con su familia, de no tener más dinero, de no llegar a final de mes. Al final soy simplemente pues como una fuente de información que he ido recibiendo pues diferentes experiencias de muchas personas que al final pues he volcado con la mejor intención posible en este vídeo, ¿no? Entonces espero que os pueda servir a todos vosotros. Vayamos desde el punto más inicial de una persona que empieza a invertir. El inicio de un inversor retail. ¿Cómo empieza el inversor retail? Es diferente para cada uno de ellos, pero suele ser bastante común. ¿Por qué digo que suele ser bastante común el inicio de la gran mayoría de inversores que están empezando en el mercado cripto? Ya no digo el mercado tradicional, mercado forex, mercado de divisas, mercado de acciones, mercado de materias primas. No, estamos hablando del mercado cripto. Pues normalmente empiezan por un youtuber de casualidad, un amigo que lo introduce o simplemente necesidad de ganar dinero. Pero normalmente, y creo que es así, todo el mundo entra por las tres. Porque un amigo te lo dice, que puedes invertir en criptos, que puedes ganar dinero y ya te enlaza con un youtuber que normalmente no suele ser el mejor divulgador, el que te estará hablando de oportunidades para volverte millonario cada día te está dando dopamina de ganar 1%, de ganar 1%, y al final tú a lo mejor no entras con esa sensación de ganar dinero haciendo 1%, pero te crea esa necesidad, porque al final lo estás viendo tantas veces que tu cerebro ya no puede entender que no vayas a intentar hacer 1%. Entonces entras con muy malos hábitos. Entras con una necesidad de ganar dinero, pero es que multiplicas esa necesidad de ganar dinero y no toleras tan de forma eficaz el riesgo. Empiezas a entender que sí que puedes perder dinero, pero no eres consciente de esto. Empiezas a meter dinero en meme coins, empiezas a seguir más youtubers, más personas en Twitter que solamente te enseñan lo que están ganando, y al final eso afecta tu psicología. Y al final es lo que siempre les digo, o sea, cuando un amigo te introduce a este tema o en este sector y no te introduce de la forma correcta con un youtuber que realmente tiene los pies en el suelo y sobre todo no te hace entender que esto va a ser dinero fácil, lo más habitual es que acabes entrando por adicción de un colega. Un colega está enganchado y al final le interesa que tú también entres porque ya no se va a sentir tan solo, y también lo que va a conseguir tu amigo es de alguna forma que los dos estéis hablando de un tema y normalizar una adicción. Al menos esto es como lo veo, ¿no? Cuando a veces la gente es alcohólica o está fumando marihuana o está enganchado a algún tipo de sustancia, pues muchas veces intenta atraer a su círculo para él no sentirse tan solo y sentirse tan afectado por su adicción, ¿no? Y al final yo lo veo así, o sea, no es que ahora mismo me esté inventando una historia, que esto al final haya salido de mi cabeza, no, es una realidad que yo he analizado en base a todos estos años con las personas que me he estado rodeando o me han escrito por Instagram, por correo electrónico. He recibido mensajes muy emotivos de personas que lo han pasado muy mal y que al final pues la única opción que yo les he dado es la de pues intentar buscar soluciones con profesionales, que igualmente ya os daré pues unos consejos que a mí me daría, ¿vale? Porque no soy la persona apta para a lo mejor dar consejos, pero son consejos que me daría a mí mismo ante una situación un poco de desesperación, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común todas estas personas que entran por estos malos hábitos, ¿no? Generalmente todos acaban en un mismo camino, que es una mala gestión emocional, porque normalmente todas las personas pueden aprender sobre criptos, pueden aprender sobre análisis técnico, análisis on-chain, análisis fundamental, lectura de mercados, narrativas, pero creo que nadie trabaja esa parte emocional, que es la que realmente hace que te puedas enganchar de mala forma al mercado cripto. Y al final el mercado cripto da como una sensación de casino, porque al final la gente invierte en meme coins, a ver si algún día hago 1%, y esa misma sensación de estar jugando a la ruleta o a la tragaperras. Vas tirando dinero a ver si algún día empiezas a ganar dinero o recuperas todo lo que has perdido y consigues un hiperávit de entre las pérdidas y las ganancias, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente experimentada te dice que la inversión es pura psicología? Y te lo dice gente que no tiene por qué ser mainstream, es decir, la gente que realmente sabe no tienen esta pinta, pero normalmente es la gente que menos te puedes imaginar que es inversora real. Entonces, si todo el mundo te dice, los más grandes, los mejores inversores te dicen que en gran parte la inversión es pura psicología, creo que realmente deberíamos hacerles un poquitín más de caso.
Al menos hay que ser siempre escépticos con lo que la gente te dice. Nunca hay que fiarse al 100% de algo. Pero si la historia se repite tantas veces de por qué la inversión es pura psicología, creo que deberíamos de hacerles caso, ¿no? Y más si le preguntamos a nuestro amigo ChatGPT, que nos dice lo siguiente. Se dice que la inversión es pura psicología porque las emociones y los sesgos cognitivos influyen mucho en las decisiones financieras. Aunque parece depender solo de análisis, muchos inversores actúan según emociones como el miedo y la codicia, lo que lleva a decisiones irracionales. Aquí algunas razones clave. Y empecemos. Sesgo de confirmación. Los inversores buscan información que confirme sus creencias ignorando todos los datos que las contradigan. Punto número 2. FOMO. La codicia hace que compren a precios inflados por miedo a perder una oportunidad. Punto número 3. Miedo y pánico. El temor a perder dinero lleva a decisiones impulsivas como vender en caídas de mercado. Punto número 4. Exceso de confianza. Algunos sobreestiman su capacidad de predecir el mercado y asumen riesgos innecesarios. Punto 5. Aversión a la pérdida. Sentimos más dolor por una pérdida que satisfacción por una ganancia, lo que puede llevar a no vender activos que pierden valor. Y punto número 6 y último, y no por ello menos importante, euforia del mercado. En momentos de crecimiento, la confianza hace que se subestimen los riesgos y se sobreestimen los rendimientos. Controlar estos factores psicológicos es clave para evitar errores emocionales y tomar decisiones más racionales. O sea, ¿realmente creéis que estas personas que entran en el mercado cripto van a ver algún vídeo de psicología o van a trabajar sus emociones o van a trabajar sus buenos hábitos? No lo van a hacer. No lo van a hacer porque mucha gente entra por necesidad de ganar dinero. Y sobre todo entran con la primera impresión de que esto va a ser una mina de sacar dinero. Y esto no es así. Y de hecho, aunque en un mercado alcista todo suba, muchas personas acaban palmando más dinero de lo que os imagináis. Porque cuando el mercado está subiendo, todo es euforia, pues le meto más dinero y más dinero y más dinero. Y como más arriba, más dinero porque tengo más convicción y tengo más FOMO, porque tengo más codicia, porque quiero más. Y ahí es donde acabas perdiendo esas grandes fortunas. Porque cuando el mercado alcista está subiendo, porque es mercado alcista, estamos en bull run, sube porque los retails se están metiendo cada vez más dinero, más dinero, más dinero. Y esto lo aprovechan las ballenas para intentar alimentar a lo que sería el gráfico con más dinero para que a la que puedan, ¡pum!, cortar de raíz. Porque los que realmente marcan los tops no son los retails, porque nunca saben salir con ganancias. Lo que hacen es las ballenas sacar el dinero en el top y marcar esos puntos de salida. Y nunca los retails acaban ganando dinero. Entonces, dicho esto, ¿cómo pretendes ganar dinero si tu psicología no está preparada? O sea, ¿dónde quieres llegar? O sea, hazte la pregunta de si realmente no tengo ni idea de psicología, ni de emociones, ni medito, ni hago journaling, ni hago backtesting, ni tengo una tabla con las operaciones que voy haciendo y voy analizando mis errores, cómo he operado, cómo me he sentido en las operaciones. Si tú no haces esto, ¿cómo cojones crees que vas a avanzar? Es imposible. Vas a ser uno más que vas a tener aquella falsa creencia, falsa sensación que podrías ganar dinero, pero nunca acabarás ganando dinero. Y si ganas dinero alguna vez, va a ser suerte, pero la segunda ya no tendrás esa suerte. Y si la tienes, cuidado que la tercera vez posiblemente vaya a ser cuando vayas a perder. O sea, no puedes estar dependiendo de la suerte, del azar, sino que tienes que tomarte esto como un trabajo de verdad. Y si tantas veces digo yo que es importante tener buenos hábitos, si no me quieres hacer caso, allá tú. O sea, no soy el padre de nadie ni madre de nadie. Podéis tomar la decisión que queráis. Pero luego, cuando en el mercado alcista estéis en euforia y no sepáis tomar ganancias porque tendréis una codicia con un par de cojones, luego no quiero que nadie venga llorando del rollo, hostia, Marc, había hecho un por 50 mi portafolio, al final he palmado incluso más dinero. No me va a servir los lloriqueos. O sea, este canal no va a recibir a lloricas, porque os estuve avisando antes que todo estuviese llegando. Así que si fuera tan fácil ganar dinero, porque solo es aplicar lo que ves en los vídeos, todos ganaríamos. Y el mercado no es así, porque al final tenemos que entender que para que unos ganen, otros tienen que perder. No es matemáticamente posible. ¿Quién pierde? ¿De dónde sale el dinero? No puede ser. Entonces, ¿dónde quiero llegar con todo esto? La gente, como normalmente entra con malos hábitos, pierden dinero. ¿Y por qué entran con malos hábitos? Porque entran por la persona que no es la correcta, que no es la adecuada. Porque entran normalmente con el típico creador de contenido, youtuber, scammer, que le está diciendo a su audiencia, chicos, el éxito es esto.
El inversor real se piensan que es el que tiene que enseñarte todo lo que está ganando, todos los lujos, y esto al final te afecta a tu psicología, porque si no consigues esto, si no consigues ganar dinero rápido para ponerte en las mismas que él, al final esto te acaba pasando factura. De hecho, os invito a que vayáis a ver los últimos 3, 4, 5 vídeos de mi canal, porque vais a entender realmente lo que para mí significa el ser un inversor real. El ser un inversor que no vive de sus apariencias y el inversor que no tiene que demostrar a nadie lo que tiene, sus bienes materiales. Porque para mí, el inversor real, ¿vale? Es este. O sea, quitando que es un monje, quitando que va con la túnica, da igual. La persona normalmente que va a ganar más dinero y que vas a poder obtener más fuente de información y más fuente de valor, va a ser una persona que no va a aparentar sus bienes materiales. Es una persona que no va a enseñar lo que tiene, es una persona que va a permanecer humilde desde el primer momento porque sabe que esto le lleva al éxito. Si ahora mismo me reconvirtiese en una persona que está siempre enseñando sus lujos, Rolex, coches, al final esto te acaba afectando a tu psicología y sobre todo para mí no te puedes convertir en un referente y mucho menos te puedes convertir en un líder o una fuente de inspiración, porque al final estás haciendo que la gente no intente ganar dinero por cambiar su vida, por su libertad, por poder cuidar a sus seres queridos, sino que están intentando ganar dinero con prisas para parecerse a ti, porque la gente al final quiere parecerse a otras personas, quieren verse reflejados en otras personas. Y si tú muestras todo esto, al final lo que consigues es que la gente vaya por esto y pierdan una motivación real y pierdan los buenos hábitos y sobre todo que dejen de ser personas humildes, porque hoy en día hay mucho cara dura y sinceramente, chicos, utilizar un poco el sentido común de las cosas. Si veis gente que os dice que vais a ganar dinero rápido, si os enseñan cosas de lujo, intentar evitar todo esto, porque para mí los lujos son mi vida privada. No tengo que exponer los lujos para intentar convencer a nadie de lo que soy o lo que puedo ser. Entonces, dicho esto, lo que os decía, la gente como normalmente entra con malos hábitos y pierden dinero, y es el resultado de todo esto, de que pierden dinero y su vida no acompaña, normalmente es porque físicamente y mentalmente no están bien. Buscan jugar a la lotería, pero esta vez con criptomonedas. Esa es la realidad. Es decir, no os sintáis culpables por estar enganchados a las criptomonedas de esta forma, porque los agentes de todo esto es el mercado, sobre todo este tipo de perfiles que os están estafando e intentando hacer creer que el dinero en las criptomonedas se consigue en un santiamén y no es así, ¿vale? Pero tenéis que identificar que si tenéis malos hábitos y estáis buscando siempre jugar a la lotería con las criptomonedas, yo de vosotros me alejaría lo máximo posible o al menos una temporada. ¿Qué pasa con estas personas? Que buscan una fuente de dopamina en criptomonedas porque saben que pueden ganar mucho dinero, saben que pueden ganar dinero y mucho, pero no saben que las probabilidades son mínimas o muy mínimas. Esa es la realidad que no saben. Por eso siguen buscando jugar a la lotería, por eso juegan a la tragaperras, porque saben que algún día algo les dará. Lo que pasa es que la tragaperras a lo mejor incluso te da más probabilidades de ir ganando de vez en cuando dinero. Las criptomonedas muchas veces vas a acabar palmando dinero, porque es un mercado que está hecho para que los ricos ganen más y en consecuencia de ello los pobres pierdan el poco dinero que tienen. Y por eso juegan con las criptomonedas, porque podría suponer una solución a sus problemas económicos, mentales y físicos y relaciones, pero esto es lo que suponen ellos, pero no es la realidad, porque si ganasen dinero con las criptomonedas, si ganasen de golpe mucho dinero, ¿creéis realmente que sería la solución a sus problemas económicos, mentales y físicos y de relaciones? Para nada. Volverían a invertir ese dinero porque tienen codicia, porque no están preparados mentalmente para poder gestionar esa cantidad de dinero. Esa es la realidad. ¿Por qué tantas veces se escuchan las historias de la gente que ganan millones y acaban endeudados? Porque no saben realmente gestionar esas emociones. ¿Por qué juegan a la lotería? ¿Por la ilusión? Bueno, y también porque muchas veces la gente tiene problemas económicos y en vez de afrontar ellos mismos los problemas de su vida, creen que la lotería les va a salvar la vida. Por eso intentan buscar la solución a la lotería, a sus problemas económicos, mentales y físicos y también de relaciones. Y esto, en vez de hacerlo con lotería, lo que están haciendo es hacerlo con criptomonedas. Entonces, el problema es que es una adicción poco visibilizada porque la gente no la ve como una adicción. La ven como una persona que tiene mala suerte a invertir. Y eso es una realidad, porque cuando vemos a una persona que está invirtiendo en meme coins, que va de un lado a otro y que solamente pierde dinero, decimos, hostia, qué malo que eres, tío, qué mal inviertes. Pero no es eso, porque esa persona no está invirtiendo, no está con un documento donde apunta las operaciones o tiene un Excel donde va viendo los resultados. No, simplemente está moviendo el dinero de un lado a otro pensando que así va a ganar dinero. Y tienes que entender que el mercado está hecho para perder dinero, para que solo unos ganen
Y los que ganan son los que realmente saben lo que están haciendo y tú no sabes lo que estás haciendo. Por eso para mí realmente es una adicción, porque lo estás haciendo para intentar solucionar problemas tuyos y normalmente esas personas no pueden ni reconocerlo, porque no saben que están enganchados. Pero para mí la frase anterior de lo ven como una persona que tiene mala suerte, para mí no es eso. Los hábitos son malos, invierte más y más dinero, quiere recuperar las pérdidas hasta que lo pierden todo. Este es el ciclo de las personas que tristemente están enganchadas a esta adicción. Una adicción que pocas personas hablan y no sé si de aquí hacia adelante la gente querrá hablar de ellas. Pero bueno, vayamos a lo siguiente. Consejos que me daría a mí mismo, porque no puedo dar consejos a otra persona porque no soy experto en la materia. Pero reconocer la adicción, el primer paso. Y no pasa nada, ese primer paso. Establece límites claros. Define una cantidad máxima de dinero y tiempo que estés dispuesto a gastar en criptomonedas y no te permitas exceder esos límites. Desactiva notificaciones. Apaga las notificaciones de aplicaciones de criptomonedas para reducir la tentación de revisar constantemente los precios y hacer transacciones impulsivas. Busca apoyo emocional. Habla con amigos, familiares o un terapeuta sobre tu adicción. El apoyo emocional puede ser clave para superar este comportamiento. Evita entornos que te inciten a invertir. Aléjate de foros, grupos de redes sociales o personas que hablen constantemente sobre criptomonedas. Enfócate en la investigación a largo plazo. Si sigues interesado en invertir, considera estrategias a largo plazo que requieran menos tiempo y sean menos volátiles. Establece metas claras. Define qué quieres lograr financieramente sin depender de las criptomonedas. Tener un plan financiero sólido puede darte una nueva perspectiva. Y finalmente, busca ayuda profesional. Si la adicción es grave, considera acudir a un consejero financiero o a un terapeuta especializado en adicciones. Conclusión de todo esto, chicos. Ya sabéis que la intención única de este vídeo es visibilizar una situación que creo que afecta a más personas de las que nos podemos imaginar y sobre todo ayudarles indirectamente, haciéndoles ver las cosas, intentando pues dar posibles soluciones, que la gente en los comentarios se pueda ayudar. Y dicho esto, tomarse en serio la inversión como cualquier otro trabajo, porque imagina por un momento tener los mismos hábitos y forma de trabajar que tienes al invertir en tu propio trabajo. De esta forma verás si estás haciendo las cosas bien o las cosas mal. Esto para mí es realmente la clara conclusión del vídeo, porque realmente la esencia de esta conclusión es que los malos hábitos y la poca profesionalidad que estás aplicando a la inversión, a que no lo estarías haciendo en tu trabajo, porque sería básicamente una despedida de tu trabajo, sería un despido. Tienes que entender que la inversión en criptos requiere de mucha experiencia, requiere de una gestión emocional muy buena, de una preparación psicológica importante, y si te tomas las criptomonedas como tu trabajo, entonces bien, pero si te das cuenta que lo que estás aplicando en el mercado cripto, invirtiendo, esa actitud, esos hábitos, esa psicología, lo aplicases en tu trabajo no fuera la correcta, entonces significaría que estás haciendo las cosas mal. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, un vídeo que la verdad es que tenía bastantes ganas de compartir. Espero simplemente que os haya gustado, que os haya servido para abrir un poco los ojos y sobre todo para, lo que os he dicho, visibilizar una situación no muy agradable para muchas personas y que esperemos que con el paso del tiempo se pueda ir reencaminando hacia una mejor versión. Eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.